Halo Renacido capítulo 51. El 1 de marzo de 2531, Axel se encontraba actualmente sobre Algolis, a bordo de su nueva nave capital, el Unsk Emperador de la Guerra. Fue en referencia al largo historial de victorias de Axel durante la guerra y su popularidad entre la gente. La dos flotas se había dividido en varios grupos de batalla liderados por sus respectivos comandantes, mientras que Axel seguía a cargo del grupo de batalla Tango, que había añadido 6 barcos más al grupo de batalla. Uno de ellos era su nueva nave capital, que era el superportaaviones clase Púnica, 2 de ellos eran el crucero pesado clase Maratón, otros 2 eran el buque de apoyo colonial clase Phoenix y el último era un destructor pesado clase Hillsborough. La nueva nave capital de Axel, el supercarrier clase Púnica, fue modernizado con grandes cañones automáticos, un núcleo gemelo que ofrecía más potencia al escudo de energía, un par de Super Mach CR-01 de serie 6, cápsulas de misiles Archer, cápsulas de misiles O'Leary Point. Armas de defensa para defenderse de los combatientes enemigos. También es capaz de montar fragatas o pequeños destructores en sus hangares ventrales para sus buques. El Ager se actualizó para transportar 190 naves de desembarco de variedad múltiple, 2 alas aéreas, 60 cazas cada una, y 4 bahías de despliegue de subnivel. El crucero pesado clase Maratón tiene casi 1,2 kilómetros de largo, está fuertemente blindado y está equipado con 2 Mach y los misiles fueron reemplazados por cañones automáticos para mejorar significativamente la potencia de fuego. También podrían implementarse como una configuración de vehículo ligero si fuera necesario. Además, el Heavy Cruiser también tenía un complemento de marines, Ost, Spartans, Longswords y Dropships. Múltiples comandos combatientes trabajaron juntos a bordo del cruiser para garantizar que las operaciones terrestres y espaciales fueran exitosas. El siguiente fue el buque de apoyo colonial clase Phoenix. Originalmente era una nave colonial utilizada para llevar colonos a mundos recién poblados y crear unidades iniciales de colonias prefabricadas, hidroponía y otras instalaciones. Ahora fue adaptado para transportar vehículos, tropas y suministros como apoyo a las operaciones terrestres. Además, ahora contaba con los recursos para establecer bases de fuego para establecer una base fuerte en las superficies planetarias. Estaba equipado con 3 Mach, cañones automáticos y defensas puntuales. Por último estaba el destructor pesado clase Hillsborough. A diferencia de las fragatas, el Hillsborough no divide los brazos del casco, sino que los conecta para formar una gran estructura en bloques, recubierta con 2 metros de placa de batalla de titanio A. El Hillsborough también carece de las alas características de las líneas de fragata y, como resultado, tiene un perfil horizontal menos extremo. Tenía un solo Mach, cañones automáticos, misiles Ares y armas de defensa puntuales. Entonces, en total tenía 12 barcos en su grupo de batalla, incluidos los 6 originales que consistían en un crucero ligero Alkion, 2 fragatas, 2 destructores pesados clase Gorgon y el antiguo barco capital de Axel, el portaaviones pesado clase Epoch. A bordo del Emperor of War, una sección del barco se convirtió en el laboratorio personal de Axel donde podía continuar desarrollando nuevos diseños para varios vehículos y equipos militares como el Pelican, Warthog, Falcon, Longsword, etc. Al mismo tiempo, sus creaciones anteriores, la nueva armadura de infantería, la armadura Ost, el rifle multiusos Knighfall y la plataforma de defensa orbital. El Consejo de Seguridad de la ONU votó sobre su producción tras el aumento del número de vidas perdidas en la guerra contra el pacto. Pero como era tecnología de Axel, tuvieron que obtener su permiso para otorgar contratos de producción a otras empresas contratadas para que la produjeran. No solo se compartiría la forma en que se creó la tecnología, sino también los recursos utilizados para fabricarla y sus capacidades. No era algo que a Axel realmente le importara, especialmente si intentaban crear algo mejor que la armadura de Axel, ya que la tecnología de protección de energía era una tecnología militar exclusiva que solo podía ser producida por el Unsk. Las compañías contratadas solo estaban a cargo de crear la armadura, mientras que el escudo de energía sería instalado por el propio Unsk una vez que recibieran la armadura. De esta forma no caerá en malas manos ni será replicado por otra empresa. Las colonias exteriores que no habían sido evacuadas ni acristaladas aún tenían una estación de defensa orbital construida en la órbita del planeta para defenderse contra los ataques del Covenant. Una sola estación de defensa era lo suficientemente fuerte como para eliminar un crucero Covenant con 2 disparos y una corbeta Covenant con un solo disparo.
Algo más grande que un crucero aún no había sido probado en una batalla real, pero a través de simulaciones se predijo que tomaría al menos 5 disparos para los portaaviones Covenant y 4 para los destructores Covenant. La tasa de supervivencia de los OTS también había mejorado dramáticamente gracias a su nueva armadura que hacía que los despliegues rápidos fueran más efectivos y las operaciones especiales más exitosas. Sus creaciones habían estado salvando vidas en el campo de batalla y haciendo que la lucha estuviera a la altura del Covenant. Sin embargo, el Covenant era un duro oponente en la Tierra y en el espacio. A partir de ahora, si el Covenant utilizara una flota masiva para atacar colonia tras colonia, entonces no podrían hacer nada al respecto además de frenarlos. Ahora solo estaban ganando debido a lo dispersas que estaban las fuerzas del Covenant y cada vez que luchaban contra el Covenant, generalmente los superaban en número y tenían el mismo poder de fuego. Hablando del Covenant, Axel había logrado adquirir una Corvette Covenant intacta pero utilizando a sus Spartans para tomar el control de la nave. Fue una batalla dura para los Spartans ya que tuvieron que luchar a través de todo el barco para llegar al puente. Ni siquiera pudieron tomar prisioneros ya que el Covenant luchó contra ellos hasta el final y aquellos que lograron mantenerse con vida utilizaron cápsulas de escape y se retiraron a otra nave del Covenant. Los investigadores de la sección 3 habían comenzado a estudiar la nave Covenant tratando de descubrir la diferencia en su tecnología e ingeniería. Axel había estudiado la tecnología Covenant Energy Shield y había obtenido nuevos conocimientos para crear un nuevo Energy Shield, y también estudió sus reactores de fusión Pinch, que descubrió que replicaban las condiciones dentro del núcleo de una estrella para generar enormes cantidades de plasma y energía. Crear el suyo propio llevaría tiempo, pero era factible y se convertiría en una nueva fuente de energía para las naves y los humanos de Lunsk. Al mismo tiempo, Miranda había crecido hasta la edad de 6 años. Ocasionalmente había pasado tiempo con Catherine en el laboratorio de investigación secreto mientras él estaba en batallas. Y él regresaría aproximadamente cada pocos días para pasar algún tiempo con ella y enseñarle a medida que pasaban los años. Ella había mostrado signos de gran inteligencia a una edad temprana y disfrutaba pasar tiempo con él más que con su madre. Disfrutaba de su madre y no le desagradaba estar con ella, pero disfrutaba el tiempo que pasaba con Axel porque se divertía mucho y aprendía muchas cosas. Pero ahora asistía a la escuela en la tierra lejos de sus padres. De vez en cuando la visitaban todas las semanas cuando tenían tiempo libre para pasar un buen rato en familia, pero Miranda deseaba poder verlos todos los días. En el mundo Covenant de Malurok, el alto profeta del pesar había viajado allí en busca de un comandante salvaje y astuto al que nombrar como árbitro. Esta decisión suya se produjo ante los continuos fracasos de los ataques del Covenant contra algunas colonias humanas. Y debido a la fuerte presencia humana en el mundo de Harvest que ya habían visto antes. Cuando su barco aterrizó, Regret y su guardia de honor se dirigieron hacia Weeping Shadows of Sorrow, que es una penitenciaría de máxima seguridad para Sangheili. Cuando Regret entró, se dirigió hacia cierta celda donde se guardaba a un Sangheili muy interesante. Su nombre es Ripan Orame, el salvaje. Regret se paró frente a su celda cuando el Sangheili llegó y se arrodilló frente a él. Luego comenzó a hacerle varias preguntas para asegurarse de que seguía siendo leal al gran viaje. Después de unos minutos de hablar con él, Regret pudo ver que, efectivamente, todavía era leal al gran viaje. Y dado su historial, sería perfecto para que Regret lo reclute para poder tener un agente propio para nombrar a árbitro y avanzar en sus planes personales. Serás perdonado por tus crímenes y te convertirás en el 17º árbitro, afirmó Regret cuando se abrió la celda y Ripan Orame, el nuevo árbitro, siguió a Regret de regreso a su barco. Ripan Orame, ahora árbitro, recibió el mando de la flota de interdicción gloriosa, una fuerza liderada por Sangheili y formalizada por el profeta del pesar. La flota estaba formada por 2 cruceros de batalla tipo Ket y 2 destructores pesados modelo Sinaris. Fue necesario algo de convencimiento, pero los otros profetas habían estado de acuerdo con el nombramiento del nuevo árbitro, para hacer frente a la creciente amenaza humana que había estado resistiendo sus intentos de purgar a toda la raza. Ahora, en 2531, en Harvest, las fuerzas Covenant habían atacado una fortaleza de Lunsk en numerosas ocasiones y fracasaron. Después del reciente ataque, que casi tuvo éxito, descubrieron que se trataba de una bóveda Forerunner que conducía bajo tierra. Al escuchar esto, el alto profeta del pesar, que está obsesionado con los Forerunners, quiso saber qué había en esta bóveda. Permitir que los humanos siguieran teniendo el control de esto no era negociable.
El árbitro recibió instrucciones de recuperar esta reliquia sagrada de manos de los humanos y descubrir su propósito. Por encima de Harvest, la flota de interdicción gloriosa había salido del desliespacio, lo que inmediatamente alertó a las naves defensoras de Lunsk. 2 cruceros ligeros Alkion y un único destructor pesado clase Gorgon habían formado un grupo de batalla para patrullar sobre Harvest. Una vez que detectaron que el Covenant salía a través del desliespacio, el almirante que lideraba el grupo de batalla les había ordenado atacar. En el puente del crucero ligero Alkion, el almirante Richard Fowler, un veterano experimentado de innumerables batallas con el Covenant, observó sombríamente cómo el brillo del casco del enemigo tomaba forma en la silenciosa oscuridad del espacio. Su mano curtida se apretó con más fuerza alrededor del agarre de su silla de mando. Prepárense para atacar y enviar una comunicación a la superficie y al almirante Cole de que Harvest está bajo ataque, ordenó, su voz revestida de acero y resonante autoridad. Los 2 cruceros y el destructor clase Gorgon se formaron, mientras sus cañones Mac se preparaban para cargar. De vuelta en la nave insignia del Covenant, la árbitro Ripa Moramé se encontraba imponentemente en la plataforma de mando elevada, mirando las naves humanas que se acercaban rápidamente. Sus mandíbulas dobles se curvaron en una sonrisa mientras observaba a las naves humanas girar para luchar contra ellos. Lanzacachas, ordenó con un gruñido bajo. Enfrentaos directamente a esas naves humanas. No permitiremos que se interpongan entre nosotros y nuestro objetivo. Un enjambre de cazas Seraph salió en espiral de ambos cruceros de batalla seguidos por oleadas amenazantes de Phantoms y Vansees, iluminando el espacio con sus estelas de plasma azul mientras formaban una línea ofensiva entre sus naves capitales y las naves humanas. Las primeras salvas de fuego se intercambiaron entre ambos bandos mientras rayos de plasma al rojo vivo atravesaban el espacio chocando contra los escudos de las naves humanas. Los ojos del almirante Fowler se entrecerraron mientras observaba los proyectiles de plasma chocar contra los escudos de sus naves. Devuelvan el fuego, ordenó, y la flota humana obedeció. Los cañones Mac dispararon al unísono, acelerando hacia las naves Covenant. Los cañones automáticos de la nave apuntaron a la nave Covenant más cercana, que era uno de los 2 destructores pesados modelo Sinaris. Al mismo tiempo, el destructor pesado Covenant devolvió el fuego al destructor de Lunsk. Maniobras evasivas. Ladró el capitán del destructor, su voz resonó con fuerza en la cubierta de mando, pero su orden llegó demasiado tarde. El torpedo de plasma impactó y su impacto sacudió toda la nave. Los escudos del barco chisporrotearon bajo el ataque antes de finalmente colapsar y el destructor se tambaleó. A bordo de la nave insignia Covenant, el árbitro Ripa Moramé observó con satisfacción cómo la nave humana vacilaba bajo la potencia de fuego de los Covenant. Con precisión despiadada, dio otra orden a sus propias fuerzas. Todas las naves centran el fuego en el destructor humano. Neutralícelo. La flota Covenant dirigió su fuego hacia el destructor. El destructor intentó iniciar maniobras invasivas, pero no fue lo suficientemente rápido. Como resultado, sus escudos fallaron y el plasma se estrelló contra él, desgarrando su casco como si estuviera hecho de papel. De vuelta en su nave, el almirante Fowler observó impotente cómo su nave se doblaba bajo el ataque sostenido del Covenant y finalmente era envuelta en una explosión cuando el núcleo del reactor era golpeado. La fuerza de la explosión sacudió incluso el crucero de Fowler, obligándolo a agarrarse con fuerza a su silla. Por orden mía, ordenó con una voz llena de dolor e ira, apunta a esa nave insignia del Covenant y dispara todo lo que tengamos. Los cruceros ligeros Alkion supervivientes se dieron la vuelta hasta que sus cañones Mac apuntaron directamente al buque insignia Covenant. Fuego. El almirante Fowler ladró y estelas gemelas de tungsteno sobrecalentado corrieron desde las naves humanas hacia la nave insignia Covenant. En la nave del Inquisidor, las alarmas sonaron en señal de advertencia mientras las naves humanas lanzaban su desesperada represalia. Ripa Moramé observó cómo los 2 proyectiles que se movían lentamente corrían hacia su barco. Prepárense para el impacto. Rugió, su voz resonó en el vasto puente. Las balas Mac impactaron contra los escudos del buque insignia con una descarga masiva de energía, provocando que se estremeciera violentamente. El escudo luchó por sostenerse, vacilando bajo la inmensa fuerza cinética desatada sobre él. A pesar de su fuerza, las balas Mac nunca fueron diseñadas para atravesar embarcaciones con escudos de energía, sino que fueron diseñadas para penetrar cascos de barcos sin blindaje. En respuesta, Ripa Moramé les ladró a sus subordinados. Devuelvan el fuego. Concentren toda la potencia de fuego en esos cruceros. Derríbenlos.
Los torpedos de plasma del Covenant atravesaron el espacio y se estrellaron contra uno de los cruceros ligeros Halcyon. La potencia de fuego de 2 cruceros de batalla Covenant y 2 destructores pesados Covenant era demasiado para los 2 cruceros ligeros Halcyon. Los escudos de energía resistieron hasta que el último torpedo de plasma golpeó el crucero. El escudo de la nave parpadeó y luego falló, disolviéndose en una deslumbrante serie de chispas antes de chisporrotear, dejando a la nave vulnerable a la segunda andanada de torpedos de plasma. Inicien el salto a velocidad warp, ordenó el almirante Fowler mientras los 2 cruceros comenzaban a disparar su motor warp para saltar. Pero los torpedos de plasma eran más rápidos que el motor warp y alcanzaron su objetivo provocando explosiones internas masivas que atravesaron varias ubicaciones del casco. Almirante, no podemos saltar a velocidad vertiginosa, o el barco colapsará debido a roturas en el casco, afirmó uno de los oficiales del puente. El almirante Fowler analizó la situación y no quedó más que luchar hasta el final. Si no podemos saltar, entonces todos irán a las cápsulas de escape, afirmó el almirante Fowler mientras se quedaba atrás con la IA a bordo y disparaba todas las armas. Los 2 cruceros Luz Halcyon dispararon sus armas restantes contra las naves Covenant mientras la tripulación corría hacia las cápsulas de escape. Los cañones automáticos habían hecho su trabajo y lograron penetrar los escudos del destructor pesado Covenant, pero unos minutos más tarde la siguiente andanada de torpedos de plasma había penetrado el casco de los cruceros. Solo un pequeño número de tripulantes logró llegar a las cápsulas de escape antes de que los barcos explotaran. Las cápsulas de escape se dirigieron hacia la superficie del planeta mientras la flota Covenant se posicionaba sobre el planeta. En los siguientes minutos, naves de transporte fueron lanzadas desde la flota Covenant rumbo a la superficie del planeta. Una vez más, Harvest estaba siendo invadida. Preludio al próximo capítulo. El almirante Cole recibe noticias sobre el ataque a Harvest y reúne su propio grupo de batalla de 10 barcos para evitar que Harvest se pierda por segunda vez. Como resultado del reciente estancamiento en la guerra y de las más vidas que se están perdiendo, algunos oficiales de alto rango exigen un cambio de liderazgo. El Covenant no ha podido encontrar la ubicación del mundo natal de los humanos y comenzará a intentar capturar cada nave humana que encuentre para conocer su ubicación e intentar poner fin a la guerra. Entre las fuerzas del Covenant, ha comenzado a circular un nombre con respecto a cierto almirante humano que es conocido como un dios de la guerra, principalmente porque cualquiera que se encuentra con su flota nunca vive para contarlo. En la superficie de Harvest, las fuerzas de Lunsk se encontraron bajo ataque de las fuerzas Covenant en todo el planeta. En la parte norte del planeta donde se encontraba la bóveda Forerunner, las fuerzas Covenant habían convergido en ese lugar intentando abrumar a las fuerzas defensoras de Lunsk. Entre las fuerzas de Lunsk estaba el equipo Spartan Black. Estaba compuesto por 4 Spartans, Margaret, 053 la líder, Roma, 143 los especialistas en inteligencia, Otto, 031 los especialistas en armas pesadas y Víctor, 101, que era el especialista en francotiradores / reconocimiento del equipo. Reportaron directamente a la ONU y fueron asignados para escoltar a una consultora civil llamada Ellen Anders mientras investiga a la bóveda Forerunner. El almirante Parangoski la contrató para ver qué había visto exactamente Axel cuando bajó aquí, pero hasta ahora ninguna de las consolas Forerunner responde a nada de lo que ella hace. A partir de su investigación, ya descubrió que las consolas estaban activas, pero no podía obtener nada de ellas. Por lo tanto, solo podía dedicar su tiempo a intentar descubrir qué estaba haciendo mal. Mientras tanto, en ese momento fuera de la bóveda Forerunner, los marines de Lunsk estaban defendiendo la base del ataque Covenant. Spartan Team Black estaba al frente de la defensa junto al sargento Fiege. Margaret estaba en un emplazamiento de torreta disparando a las fuerzas Covenant que avanzaban con 2 marines a su lado cubriendo sus flancos y recargando la torreta cuando era necesario. Roma estaba luchando junto a Otto con el sargento Forge y los marines. Las fuerzas del Covenant fueron implacables, oleada tras oleada atacaron al equipo mientras Roma y Otto se mantenían firmes. La ametralladora pesada de Otto rugió en una ráfaga incesante de balas que arrasó todo a su paso. Roma, ágil y eficiente con su rifle de asalto, acabando con las fuerzas del Covenant una por una. Mientras tanto, Víctor había asegurado un punto de vista en lo alto de un acantilado rocoso, con su mira de francotirador apuntando al campo de batalla de abajo. Su corazón estaba firme, cada latido sincronizado con el ritmo de su respiración. Observó el caos desde arriba a través de la mira de su francotirador.
Cada disparo que hizo fue preciso, eliminando objetivos clave dentro de las filas enemigas e interrumpiendo su formación. Pero incluso con todo esto, las fuerzas Covenant habían venido preparadas. 4 tanques White corrieron hacia adelante hasta que tuvieron la base dentro de su alcance y comenzaron a disparar sus morteros de plasma a la línea defensiva. El sargento Forge, al ver esto, les ordenó retroceder para evitar que el plasma dejara las líneas del frente indefensas. Roma y Otto se habían retirado mientras se cubrían las espaldas para asegurarse de que los marines no recibieran disparos mientras intentaban huir. Unos segundos más tarde, frente a ellos, donde estaban anteriormente, toda el área fue alcanzada por un mortero de plasma que los habría matado si no lo hubieran hecho. Margaret, que tuvo que abandonar la torreta que estaba usando, se acercó al sargento que estaba dando órdenes a sus hombres. Sargento Forge, tenemos que retirarnos, no podremos contener tantas fuerzas enemigas sin quedarnos sin munición. El sargento Forge giró la cabeza para mirar a Margaret. 3 Pelicans de la base Charlie están en camino para evacuarnos, no podremos mantener esta posición y no pueden enviarnos refuerzos, así que en lugar de eso nos enviaron Pelicans a llevarnos de regreso a la base Charlie hasta que consigamos refuerzos, afirmó el sargento Forge. Copia eso, sargento, mientras tanto iremos a distraer al Covenant, avísanos cuando lleguen los Pelicans para que podamos sacarnos de aquí, respondió Margaret. Seré el primero, dijo el sargento Forge, buena suerte. Margaret se giró hacia su equipo. Muy bien, este es el plan, vamos a destruir esos tanques White, para que los Pelicans no exploten cuando aterricen. Otto, quiero que tomes el control de uno de ellos y cause algo de daño a las fuerzas del Covenant. Copia, respondió Otto mientras revisaba su ametralladora pesada para ver si tenía suficiente munición para la pelea. Roma, quiero que tomes el segundo tanque White mientras yo tomo el tercero y Víctor, tú nos apoyarás en tierra, dijo Margaret. Esto va a ser divertido, respondió Roma. Asegúrate de que siga así, respondió Margaret, ¿todos preparados? El equipo asintió y afirmó mientras se preparaban para mudarse. Su misión era clara. Elimina los tanques White antes de que conviertan la base en una ruina humeante. Víctor se movió silenciosamente, colocándose en un punto de vista más alto, con los ojos fijos en el campo de batalla debajo de él. Observó los movimientos de su equipo, con el dedo en el gatillo listo. El primer disparo sonó, alcanzando a un Sangheili y Major que estaba al mando de una de las torretas de los tanques White. El soldado Covenant cayó mientras todavía agarraba los controles de la torreta del tanque. Margaret y Otto cargaron hacia adelante para aprovechar el primer disparo de Víctor, ignorando los gruñidos y chacales que les dispararon. Sus poderosas armaduras de asalto motorizadas Mjolnir los convirtieron en tanques formidables por derecho propio. Con un poderoso salto, Margaret estuvo encima de su objetivo, abrió su escotilla y despachó a su operador con eficiencia despiadada. Otto hizo lo mismo y se lanzó hacia el segundo tanque White. Aterrizó con fuerza sobre su suave caparazón, aferrándose a él mientras luchaba por abrir la escotilla. Los romaníes que estaban detrás de los dos proporcionaron fuego de cobertura contra las fuerzas del Covenant que intentaron intervenir. Su rifle de asalto ladró en rápida sucesión mientras derribaba a Grunts y Jackals que intentaban apresurarse a sus compañeros de equipo. Finalmente, al obtener acceso a su tanque elegido, Otto se involucró en una rápida pero brutal pelea cuerpo a cuerpo con el operador dentro antes de tomar el control del tanque Covenant. Ahora que los tanques estaban bajo su control, los dirigieron contra las fuerzas Covenant y abrieron fuego contra ellas. El tanque que se suponía que debía conseguir Roma se había retirado detrás de las líneas enemigas, por lo que montó con Otto en la torreta del tanque y comenzó a encender el Covenant. Mientras tanto, en la bóveda, los 3 Pelicans habían aparecido a la vista y no esperarían demasiado a que abordaran antes de partir debido a lo calurosa que estaba la zona de aterrizaje. Spartan Team Black, los Pelicans están a 3 micrófonos, así que si quieres que te lleven, será mejor que regreses aquí, dijo el sargento Forge por su comunicador. Margaret respondió. Copia, sargento, estamos en camino. Mientras decía esto, 3 corrientes de un camión de plasma cargado habían golpeado el tanque inutilizando sus escudos en segundos. Margaret saltó del tanque justo a tiempo ya que en los siguientes segundos explotó. Frente a la nueva amenaza, Margaret había visto un nuevo tipo de vehículo Covenant que parecía una especie de tanque Spider. Equipo negro, volvamos a la base, gritó Margaret por el comunicador. Roma y Otto saltaron de su tanque cuando vieron lo que sucedió con el tanque de Margaret y no querían enfrentar un destino similar. Los Spartans habían regresado corriendo hacia la base dejando atrás a las fuerzas Covenant que avanzaban constantemente.
Una vez que regresaron a la base, los Pelicans estaban siendo cargados con marines a los que se unió Ellen Anders, quien se vio obligada a abandonar su laboratorio. Otto agarró un lanzacohetes que vio en el suelo y descubrió que todavía estaba cargado. Luego abordó uno de los Pelicans junto a su equipo. Una vez que el último marine estuvo a bordo, los Pelicans despegaron. Pero las fuerzas del Covenant estaban allí y los habían visto, causando que uno de los tanques Spider apuntara a los Pelicans. Otto había esperado esto y había apuntado al tanque Spider con su lanzacohetes. Un segundo después, cuando tenía el bloqueo activado, disparó el tiro que alcanzó el tanque Spider y lo destruyó de un solo disparo. Las fuerzas restantes del Covenant se concentraron en la bóveda mientras ignoraban a los humanos que huían. Su principal objetivo era asegurar la bóveda y la habían completado. Los combates en todo el planeta habían resultado en la pérdida de cientos de vidas mientras el UNSC intentaba resistir a las fuerzas Covenant en la superficie del planeta. Al mismo tiempo, sobre el planeta, el almirante Cole y su grupo de batalla habían llegado al sistema. Su principal objetivo era recuperar Harvest y brindar apoyo a las tropas en la superficie. He recopilado todos los datos relevantes, señor, y ahora tenemos todo lo que necesitamos para implementar una adquisición, dijo Omni. ¿Qué tenemos hasta ahora sobre ellos dos? Preguntó Axel. Omni mostró una gran cantidad de datos que incluían correos electrónicos, grabaciones de voz y vídeos que mostraban algunas de las cosas que habían hecho. Para la almirante Parangoski, la hemos reunido diciendo cosas sobre gastar vidas para salvar a muchos y sacrificar colonias enteras para aprender más sobre el Covenant. Uno de esos casos fue durante la batalla de Kifet y Cuarto, donde Parangoski trabajó junto al comandante en el terreno. Para probar las capacidades del ejército Covenant, lo que resultó en la pérdida de miles de vidas, afirmó Omni. Axel revisó la lista de cosas que fueron más que suficientes para señalar a la almirante Parangoski como no apta para el servicio y gastar su poder para desperdiciar vidas humanas en la recopilación de información sobre el enemigo. Si bien algunos podrían estar de acuerdo con sus métodos, la gente y cientos de miles de personas dentro del XNU no estarían de acuerdo con sus métodos que desperdiciaron miles de vidas. Por otro lado, el almirante Gardner le había permitido hacer esto al no interferir y su posición como presidente no ha sido exactamente pacífica. Muchas personas que desafiaron su autoridad y capacidad han desaparecido o han sido encarceladas por cargos falsos, explicó Omni. Incluso recientemente, algunos oficiales han sido sometidos a un consejo de guerra después de hablar en contra de las acciones del XNU durante las primeras etapas de la guerra. Aunque estos oficiales han sido encerrados, todavía hay pruebas si se profundiza lo suficiente, finalizó Omni. Bien, esto debería ser más que suficiente, dijo Axel, ya que toda la información hasta el momento es suficiente para causar algunos problemas en los niveles superiores. Sus aliados dentro del XNU se han ampliado a lo largo de los años. Eso, más su popularidad entre los soldados, facilitaría su ascenso al poder. Dentro del Consejo de Seguridad, todos, excepto el almirante Gardner, el almirante Parangoski y el almirante Jackson, él no apoyó activamente su ascenso al poder. El general Black, Cuerpo de Marines del UNSC, el general Stone, Fuerza Aérea del UNSC, y el general Graham, Ejército del UNSC, todavía eran parte del Consejo de Seguridad del UNSC y poco a poco se habían convertido en partidarios de Axel al comienzo de la guerra. Al principio, desde 2525 hasta ahora 2531, se produjo un aumento en el número de oficiales que apoyaban a Axel. Principalmente por los nuevos oficiales más jóvenes que comenzaron a ascender en las filas y los oficiales mayores comenzaron a retirarse por vejez, lesiones u otros asuntos relacionados con la salud. Cada uno de los generales de cada rama conoció el plan y lo apoyó plenamente. Uno debido a una creciente división dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y, por otro lado, fue que Axel tenía el apoyo de la mayoría dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y de casi todos los humanos en cada planeta. Entonces, el 2 de junio de 2531, los datos contra ellos dos se filtraron y se transmitieron a todos los planetas humanos. Y luego, una vez que las empresas de medios tuvieron en sus manos la información, continuaron difundiéndola, lo que provocó algunas protestas importantes en la Tierra y en algunas colonias internas. La información había llegado tan lejos que en 12 horas la Tierra y las colonias interiores habían visto protestas masivas en las instalaciones del UNSC pidiendo venganza por sus seres queridos que se perdieron debido a una prueba realizada por el UNSC. El 3 de junio de 2531, el almirante Gardner convocó una reunión general del Consejo de Seguridad de la ONU, que era exactamente lo que Axel quería.
Se requirió que todos los miembros asistieran para discutir un problema creciente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y un desarrollo importante. La atmósfera era tensa mientras los asistentes se reunían, susurros y conversaciones en voz baja burbujeaban bajo la superficie. Por supuesto, todos estaban fingiendo porque sabían lo que sucedería a continuación. Cuando el almirante Garner subió al podio, se hizo el silencio en la sala reunida. Almirantes, generales, comenzó. La información reciente que ha surgido contra mí y el almirante Parangoski es falsa, afirmó el almirante Garner tratando de mentir y dejar las cosas claras. El almirante Garner continuó hablando con convicción, decidido a influir en la sala. La información falsa fue deliberada y tenía como objetivo separarnos y distraernos de nuestra misión. Si sucumbimos a estas mentiras, corremos el riesgo de perder la guerra debido a las luchas internas. Tengo una sospecha de quién está detrás de esto, afirmó el almirante Parangoski, tomando un sorbo de su taza. Debe ser el almirante Walsh. Él es el único con la capacidad de orquestar algo de esta magnitud. Pero estoy seguro de que todos ustedes lo sabían, ¿no? El general Black fue el primero en ponerse de pie entre los asistentes. Efectivamente tiene razón, almirante Parangoski. Como si fuera una señal, un escuadrón de marines irrumpió por las puertas. El almirante Garner se levantó de su asiento con incredulidad mientras el almirante Parangoski tomaba otro sorbo de su taza. Junto al almirante Garner estaba el almirante Jake Jackson, quien también se puso de pie. ¿Qué es esto?, cuestionó. Se ha determinado que ustedes dos y sus planes nos están costando a largo plazo. Desperdiciar las vidas de los soldados del UNSC y hacer sufrir a sus familias no es lo que el UNSC representa y no permitiré que continúe, afirmó el general Black. Todos los demás asistentes se pusieron de pie, ya que este era el plan desde el principio. Sois todos traidores. Gritó el almirante Garner mientras una vena enorme que mostraba su frustración apareció en un lado de su cabeza. Esto nunca ha sucedido en la historia del XNU, ¿cómo se les puede acusar basándose en afirmaciones fabricadas que aún no han sido verificadas? Gritó el almirante Jackson. Hombres, arresten a los tres, ordenó el general Black mientras los marines se movían para arrestarlos a los tres. El almirante Garner y Jackson intentaron resistir pero no fueron rival para los marines. La almirante Parangoski simplemente se puso de pie y aceptó su destino. Sabía cuándo había perdido, así que no trató de resistirse porque ya era demasiado tarde para correr. No se arrepintió de lo que hizo ni volvería atrás y cambiaría su decisión. Lo que se hizo y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Una vez terminada la Asamblea General, se anunció que los dos fueron arrestados y serían juzgados por las pruebas acumuladas en su contra. Mientras tanto, la próxima semana se elegirá un nuevo presidente para reemplazar al almirante Garner. Al mismo tiempo, se elegiría un nuevo no para reemplazar al almirante Jackson. Mientras tanto, Axel fue seleccionado como jefe temporal de la ONU hasta que su cargo se hiciera oficial. Aunque este nombramiento resultaría no ser tan temporal después de un tiempo. Su posición como presidente también fue decidida por el Consejo de Seguridad de la ONU, solo estaban esperando una semana a que todo pasara y la población se calmara. Era una nueva época para los humanos, ya que una nueva era estaba a punto de iniciarse con ellos a la vanguardia. Una semana más tarde, tras el arresto del almirante Garner, el almirante Parangoski y el almirante Jackson, Axel fue elegido nuevo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Los demás miembros del Consejo de Seguridad lo votaron por unanimidad. El 11 de junio de 2531, Axel había llegado a la Tierra en Sydney, Australia, y se dirigía hacia la sede del UNSC. Pero en lugar de tomar la ruta directa y aterrizar en el edificio principal, Axel tomó un desvío. Había oído que había cientos de miles de personas reunidas para su llegada a la ciudad, lo que causó muchos problemas considerando que el XNU había puesto a cada mundo bajo la ley marcial. Se desplegaron soldados del ejército por toda la ciudad para garantizar que la reunión siguiera siendo pacífica. Sin embargo, al mismo tiempo Axel planeaba aprovechar esta oportunidad para atraer a aquellos que todavía se oponían a él. Era un plan que se le había ocurrido a Omni para eliminar cualquier oposición restante y asegurar su posición. Cuando aterrizaron en una plataforma designada lejos del cuartel general, Axel bajó del barco y entró en un vehículo blindado que los esperaba. La multitud, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, estaba acordonada por soldados con todo su equipo. Rugieron de entusiasmo mientras el vehículo de Axel avanzaba hacia ellos.
Omni se había infiltrado silenciosamente en todos los canales de comunicación de disidentes conocidos, escuchando activamente las conversaciones entre aquellos que se oponían al nuevo nombramiento de Axel como presidente. Cuando el convoy de Axel disminuyó la velocidad, decidió dirigirse a las masas antes de continuar. Salió del camión blindado a pesar de las protestas del comandante. Un dron flotaba encima grabando a Axel, mostrando el vídeo en todos los mundos. ¿Cómo están todos hoy?, preguntó Axel, esperando simplificar las cosas. Hoy marca una nueva era para el Consejo de Seguridad de la ONU y para la humanidad, continuó Axel. Los anteriores dirigentes del Consejo de Seguridad de la ONU abusaron de su poder y provocaron la pérdida de vidas inocentes para obtener información sobre el enemigo, afirmó Axel. En un aspecto táctico no fue un mal movimiento, pero a la larga le dio a Axel exactamente lo que necesitaba para derrotarlos. Tus hijos e hijas están luchando ansiosamente contra el Covenant y arriesgando sus vidas para ayudar a evacuar a los colonos dentro de las colonias exteriores. No deberían ser sacrificados cuando ya hemos perdido cientos de miles de personas en la guerra. La voz de Axel había tomado un tono más serio. Les doy mi palabra de que mientras sea presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a cada hijo, hija, madre, padre, tía, tío, etc. No fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra, pero puedo garantizar que lo terminaremos. Fuertes aplausos surgieron de la multitud al final de sus palabras. Dentro de la multitud, un grupo de personas se había dirigido al frente donde los soldados de Lunsk estaban parados asegurándose de que nadie pasara. Una de las personas había metido la mano dentro de su abrigo y había puesto su mano sobre un arma que estaba escondida dentro de su ropa. Los demás miembros se dispersaron por varios lugares alrededor del convoy. Pero a medida que caminaban entre la multitud, su número empezó a disminuir. Esto se debió a que Axel había incrustado agentes entre la multitud con los que Omni coordinó para detectar y eliminar amenazas antes de que tuvieran la oportunidad de actuar. Además, alrededor de los edificios circundantes se colocaron francotiradores en varios lugares para mayor seguridad. Mientras tanto, Axel continuó hablando a la multitud. Mantendremos la ley y el orden, pero de una manera que respete los derechos de cada individuo. La ley marcial es un escudo, no un arma para infundir miedo. Debemos seguir luchando por aquellos que ya no pueden luchar. Y conmigo al frente derrotaremos a estos alienígenas y les mostraremos la fuerza de los humanos. Cuando Axel volvió a subir al vehículo blindado, la multitud rugió en aprobación aún más fuerte que antes. Omni continuó coordinándose con los agentes incrustados para eliminar a los disidentes entre la multitud. Mientras caminaban por las calles de la ciudad en dirección a la sede de Lunsk, Axel contempló la bulliciosa ciudad. Ahora que estaba por encima de todos los demás, era hora de empezar a remodelar verdaderamente el XNU para convertirlo en un arma inamovible. Una vez que llegó a la sede de Lunsk, fue escoltado al interior donde estaba reunido el Consejo de Seguridad de Lunsk y aplaudía. Felicitaciones, Almirante Woods, por su nuevo nombramiento, expresaron algunos de los miembros mientras pasaba junto a ellos. Dentro de la sala había visto un rostro familiar, el almirante de flota Ross, el expresidente del XNU que actualmente ocupaba el puesto temporal como jefe de operaciones navales. Axel se acercó a él y le estrechó la mano mientras el almirante Ross le sonreía cálidamente. Felicitaciones, Almirante Woods, por su nuevo puesto. Con usted en la cima, el Consejo de Seguridad de la ONU será inducido a una nueva era y, con suerte, se abordará el conflicto actual, afirmó el almirante Ross. Por supuesto, almirante, mi objetivo es asegurar a la humanidad el derecho a sobrevivir en el universo superando la amenaza del Covenant, respondió Axel. Eso pensé, dijo el almirante Ross mientras un soldado se acercaba y le presentaba un pequeño estuche. El almirante Ross abrió el estuche y le presentó a Axel lo que había dentro. También me gustaría felicitarlo por su nuevo ascenso a almirante de flota. El almirante Ross había fijado el rango de almirante de 5 estrellas en el uniforme de Axel. Este fue un gran momento para Axel, ya que no solo había alcanzado la cima en términos de posición, sino que ahora también supera a todos en rango además de los otros almirantes de flota. Pero su posición como presidente tenía más poder que la de almirante de flota, ya que ahora supervisaba la totalidad del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos en la sala comenzaron a aplaudir por su nuevo nombramiento y felicitarlo. Después de eso, todos tomaron asiento y Axel ocupó el asiento central. Bueno, ahora que estamos sentados, comencemos oficialmente esta reunión para llenar los puestos vacíos, afirmó Axel.
En primer lugar, para el jefe de operaciones navales, digo que mantengamos al almirante Ross y lo convirtamos en el no permanente, ya que es el oficial naval alistado de mayor rango y tiene años de experiencia. Los demás miembros estuvieron de acuerdo con esto porque tenía mucha experiencia y anteriormente fue presidente antes que el almirante Gardner. Al ver que todos estuvieron de acuerdo, Axel pasó a lo siguiente. A continuación, me nombraré jefe oficial de la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, para asegurarme de ocupar algún tipo de puesto naval superior además de presidente. A diferencia del nombramiento del no, esta sugerencia no les cayó bien a algunos miembros como el general Stone y el general Graham. Axel respetó su opinión y sus preocupaciones, pero aún así siguió adelante y les aseguró que era necesario para el futuro del XNU. Después de eso repasaron algunos otros asuntos relacionados con la implementación del MQ dentro del ejército de Lunsk. Los robots de Misria Armory habían demostrado ser costosos a largo plazo, ya que miles fueron destruidos por el Covenant sin siquiera poder detener el avance del Covenant en múltiples frentes. Entonces, a partir de ahora, las MQ comenzarían a ser producidas nuevamente por el XNU. Axel también ha introducido algunos vehículos nuevos para que todas las sucursales los utilicen en sustitución de los actuales. Estos vehículos fueron diseñados para costar más que los actuales, pero sus capacidades salvarían vidas en el campo de batalla y permitirían llevar a cabo una amplia gama de operaciones. N/A. Las imágenes sobre los nuevos inventos se mostrarán en el próximo capítulo y usted está más que dispuesto a comentar sus propios vehículos que le gustaría que se agreguen. Esto fue todo lo que presentó en esta reunión ya que tenían cosas que hacer y todavía había una guerra. Pero tenía muchas más ideas sobre nuevas naves, vía mejoradas, etc. También quería comenzar a crear el programa Spartan y para permitir la creación de más Spartans. Hasta ahora había menos de 500 Spartans, por lo que no creó un departamento para ellos, pero una vez que su número aumentara, crearía dicho departamento. Lo último que quería crear eran las mejoras que tenía un marine espacial. Eran efectivamente máquinas asesinas que caminaban sobre los cadáveres de sus enemigos y traían la victoria a la humanidad dentro del universo de 40K. Si creara algo así, su posición sería absoluta durante los siglos venideros. ¿Por qué siglos preguntas? Bueno, también planeaba aumentar su esperanza de vida o al menos disminuir el proceso de envejecimiento. Si pudiera implementar esto incluso entre los civiles, entonces sería adorado como un dios viviente y tendría un ejército fuerte con décadas de experiencia. Hay miles de cosas que Axel podría crear simplemente a partir de su memoria que podrían crearse. Pero primero, para poder construir todas estas creaciones, necesitaría recursos. Y para hacer eso necesitaría crear una megaestructura masiva para aprovechar los recursos de un planeta entero para proporcionar los recursos que necesitaba. Tenía el poder ahora, todo lo que necesitaba hacer era implementarlo.